Esta es la parte número 7 de la serie El Diezmo. Vamos a analizar dos versículos para tratar de resolver un dilema actual con respecto a si los cristianos deben pagar el diezmo. Regularmente el cristiano actual tiende a pensar que el Antiguo Testamento tuvo que ver con los judíos, sus leyes, sacrificios, etc. y no tiene nada que ver con ellos ahora. Sin embargo, la simple palabra cristiano indica que el cristiano hace lo que significa su nombre, que básicamente cree en Cristo y obviamente haría lo que Cristo hace. De hecho, eso es lo que predican los cristianos en todas sus congregaciones. Sin embargo, sería bueno analizar qué pensaba Cristo acerca del diezmo, ya que basándonos en lo que él pensaba podríamos decidir si es correcto diezmar ahora o no hacerlo. Miremos el texto que se encuentra en Mateo 23, versículo 23. Este capítulo básicamente está relatando un diálogo que Jesús está teniendo con los apóstoles, con los fariseos y los escribas, y este versículo dice lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Como puedes notar, aquí no hay un asunto en el cual el Hijo de Dios, Yeshua o Jesús, diga ya no es necesario hacer el diezmo, ya no es necesario diezmar, no sean hipócritas. No, de ninguna manera. Él les dice, hipócritas, porque están haciendo un acto que es matemático, que es diezmar, pero no están haciendo la otra parte que el Señor quería transmitir con el asunto de diezmar, y es ser misericordioso y ayudar a las otras personas, básicamente. Por lo tanto, vemos que bíblicamente en las enseñanzas de Yeshua no hay ningún rechazo alguno al diezmo, sino más bien es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Entonces, al mirar nosotros este texto, comparándolos con los otros evangelios, nos damos cuenta que se repite exactamente lo mismo. Sin embargo, surge la duda con respecto a la palabra diezmo, porque no se registra nuevamente, sino con excepción de en Hebreos, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los hebreos, precisamente diciéndoles que en el pasado alguien había diezmado. Pero el asunto aquí entonces podemos llegar a una conclusión. Si nuestro gran maestro dice que es necesario diezmar sin dejar de ser misericordioso, y lo otro que tenemos que hacer es, dice, la justicia, la misericordia y la fe, entonces hay que seguir diezmando de acuerdo al principio que el Señor estableció desde que inició el acto de diezmar con Abraham y con su nieto Jacob. Ahora surge la pregunta con respecto a actualmente no hay levitas con los cristianos y los compararíamos nosotros con los pastores o ministros que predican la palabra. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace un recuento de las cosas que los apóstoles deberían recibir, o los derechos del apóstol. Y uno de ellos, si miramos acá en la parte del versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Evidentemente el apóstol Pablo está hablando de que ellos hacen un esfuerzo espiritual y sería correcto recibir un beneficio material. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Podríamos hablar de dinero y de conocimiento espiritual. Pero miren lo que dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Acá hace una relación directa a lo que estaba sucediendo en el templo con los levitas. Ahora miren lo que sucede. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si hay alguien que pregunta que no se debe diezmar, sería bueno que leyera este texto y se diera cuenta que acá el apóstol Pablo dice que el mismo Señor dice, comparándose con los levitas, que actualmente los que ministran la palabra de Dios y los que hacen cosas en el ministerio general como cantar, deberían recibir entonces también de los diezmos y las ofrendas.
miren lo que dice, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Regularmente hasta allí paran los pastores que les gusta estar recibiendo solamente y que no le quieren dar al cantante, porque a veces es interesante que el ministro sí necesita recibir todo, pero viene alguien que está cantando de ciudad en ciudad y él no es un levita, él no es un ministro, él no está anunciando según ellos el Evangelio y entonces no se le da nada de diezmos ni de ofrendas en muchas congregaciones, pero en realidad bíblicamente es correcto darle a una persona diezmos y ofrendas de los que nosotros podamos reservar de acuerdo al como el Espíritu Santo te esté guiando. Pero miren lo que dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo, aunque era alguien que ministraba constantemente y casi el 100% de su tiempo, salvo en ciertas ocasiones que las mismas escrituras registran, él no recibía diezmos ni ofrenda siempre, solo en algunos casos lo hizo. Pero él dice, no quiero que me estén dando diezmos, ni les digo esto porque quiero que me den diezmos y ofrendas, sino sencillamente porque es correcto, pero a mí me gusta hacerlo sin recibirlo para precisamente no ser un obstáculo. Porque lastimosamente hay gente que está haciendo las cosas bien, pero por causa de que el amor se desaparece, entonces ahora hay gente que no quiere diezmar ni ofrendar absolutamente a nadie, ni nada. Entonces ahí se perjudica la predicación del Evangelio. Ahora entonces vamos a ir concretando los puntos. Usted hoy gana cierto dinero y usted ve que en su congregación se está manejando mal el diezmo y la ofrenda, usted está en todo el derecho de saber y elegir a dónde lo va a enviar. Existen muchos ministerios que están haciendo un trabajo excelente. No voy a nombrarlos porque no quiero sonar como que estoy diciéndote que envíalos a estos lugares porque sí lo están usando bien. Recuerda que en todo sitio va a haber alguien que va a tratar de aprovechar, pero el Señor en su sabiduría siempre ha dirigido correctamente a las personas para tratar de beneficiar lo mayor posible. Así que mientras estemos nosotros devengando, es nuestra responsabilidad sacar nuestro diezmo y nuestra ofrenda y entregarlo a congregaciones o a grupos que están haciendo el trabajo como debe ser, es decir, la predicación del Evangelio. Conozco algunas congregaciones que reciben parte y ellos no se ponen celosos de que se les entregue a alguien que quizás esté viajando a diferentes lugares a también predicar el Evangelio. Ahora, podríamos nosotros preguntarnos si entonces me vuelvo en un ladrón si no diezmo y ofrenda. Si no diezmas y ofrendas, estás robando a Dios. Lo estás haciendo. El problema es, ¿dónde estás enviando esos diezmos? ¿Dónde están entregando esas ofrendas? Ya que las mismas escrituras también condenan a aquellos que dando, saben que lo están dando a personas que lo están utilizando mal. ¿Yo cómo voy a entregar un dinero a alguien que lo está utilizando mal? Eso es incorrecto, es una falta de responsabilidad de tu mayordomía. Así que si tú eres consciente de que en tu congregación se está usando mal el diezmo, el primer paso bíblico es hablar con las personas que lo están administrando mal. Ahora, si después de ir varias veces y llevar testigos, como dice el mismo Yeshua que tenemos que hacer, ellos no hacen ningún cambio, entonces tú no estás obligado a diezmar ni ofrendar allí y ni siquiera de volver a una congregación de ese tipo, porque ¿qué estás haciendo en una congregación donde tú sabes que están robando directamente? Eso es incorrecto. El apóstol Pablo mismo dice que hay que desarraigar esas personas de la congregación, pero ahora, si la congregación, la mayoría son así, ¿qué estás haciendo en una congregación de ese tipo? El Señor va a guiar a su pueblo. No te preocupes, el asunto es entender correctamente lo que dicen las Escrituras, sus principios y tratar de practicarlos. Surge ahora una última pregunta. El Señor siempre que habló acerca de entregar los diezmos y las ofrendas, decía que lo teníamos que entregar a básicamente 4 grupos. Los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Si tú puedes percibir la razón por qué lo hacía así era porque los levitas no tenían inicialmente nada que heredar. Lo segundo es que los extranjeros llegaban a sitios donde ellos iban a ser rechazados inicialmente y les iba a ser muy difícil encontrar trabajo o cualquier cosa, ya sea por idioma o otra razón.
Las viudas, porque en ese tiempo habían muchas guerras y constantemente habían mujeres solas criando a hijos, o hijos que no tienen padre ni madre y que están tratando de salir adelante y no tienen cómo. Puedes percibir la bondad y la misericordia en este asunto con respecto al diezmo y la ofrenda. ¿Por qué estas personas lo necesitaban y por qué Dios específicamente lo manda allá? Nota que existían los pobres, pero el Señor no dice no les dé el diezmo a los pobres. ¿Por qué razón? Porque hay pobres, podríamos analizar, que son pobres porque quieren serlo. Son porque administran mal o porque sencillamente están haciendo las cosas de tal forma que no pueden prosperar. Ahora, tienes que analizar muy bien este asunto. Ora y pide al Señor sabiduría para saber a qué persona tú le vas a entregar, pero recuerda esto, es al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Que el Señor te dé mucha sabiduría para entender y poder entregar este dinero, si es dinero, a estas personas y puedan ser beneficiadas. Y la última es con respecto a, actualmente no existe el templo, donde el Señor supuestamente esperaría que nosotros participáramos. Sin embargo, Él recuerda que nosotros somos el templo. Entonces, hay un asunto más profundo allí que necesita básicamente otro tema, otra serie de temas en las cuales entendamos a qué se referiría el Señor cuando dijo que el templo de Él ya no sería el centro de adoración, sino que se iba a trasladar a las personas. Y eso en un próximo tema lo vamos a hacer. Por ahora me gustaría que tuvieras claro los conceptos que se trataron de manejar. No estamos en ninguna forma rechazando el diezmo ni que no se lleve a las congregaciones lo necesitan, pero tengamos mucho cuidado dónde lo colocamos porque tú y yo somos los mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. Que el Señor te bendiga.